Bueno, acá dice la definición, ¿no? Se denominan ángulos directores de un vector U a los ángulos alfa y beta, que dicho vector determina con cada uno de los semiejes positivos, o sea, el eje X positivo, el eje Y positivo, ahora lo vemos igual en GeoGebra, de coordenadas. Los ángulos directores pueden tomar cualquier valor perteneciente al intervalo entre 0 y pi, o sea que no son mayores de 180 grados. Si ven, siempre marcamos el ángulo que es menor de 180, ¿no? A ver, vamos a ver dónde estamos acá, ángulos directores. Me fui armando un GeoGebra con todo esto. Es re útil GeoGebra para que se vea, o sea, se puede ver mejor que si yo hago el dibujito en la hoja, obviamente, ¿no? O sea, esto se ve mucho mejor. O sea, lo que le falta es que yo pueda escribir libremente las expresiones como si la escribiese en la hoja. Si tuviese eso para poder hacer una pizarra o algo, eso estaría genial. Pero bueno, fíjense, tengo acá un ángulo U y el ángulo alfa y el ángulo beta serán los ángulos directores, ¿sí? Siempre es con el semieje positivo, o sea, el semieje positivo de X es el que viene para acá y el semieje positivo de Y es el que viene para acá. O sea, con respecto al semieje positivo, el vector este U forma el ángulo alfa y con respecto al semieje positivo de Y forma el ángulo beta, ¿no? Si yo me vengo para el segundo cuadrante, bueno, acá voy a tener que cambiar el arco de circunferencia. Fíjense, ya el ángulo es mayor de 90, pero menor de 180, el que forma con el semieje positivo de X, y el ángulo beta sigue siendo todavía menor de 90. Si yo me vengo para el tercer cuadrante, bueno, vamos a cambiar los arcos. Eh, este, ¿sí? Y ahora, yo tengo que cambiar, en vez del arco que venía por acá, vamos a hacer el que viene por abajo, para que sea menor de 180. ¿Sí? Ahora, es fácil calcular los ángulos si tenemos en cuenta el coseno, porque el coseno me da positivo cuando es cuando es menor de 90 y me da negativo cuando está entre 90 y 180. ¿Sí? Entonces, si Pero yo ahí hago... lo que yo, discúlpame, Ale, Sí, ahí lo que me generaba como una duda, porque dice, bueno, tenías que ver el tema de llegar a los ejes. ¿Por qué sí. elegíamos ahí, por ejemplo, llegar al eje X para el otro lado si está más cerca para este lado? Y No, llegar porque al eje Y es sobre el también. semieje positivo. O sea, Ah, si ok. es para este lado, es negativo. Ok, ahí sí te entendí un ¿Sí? poquito más. O sea, Perfecto, sí, no eso tiene que como no ser. me había quedado claro entonces. ¿Sí? Igual está eso, ¿no? Creo que... A ver, acá. Sí, capaz Em, que no lo entendí. semiejes positivos. Bueno, igual por ahí Ah, uno lo eso se pasa refiere, ok, medio listo. por alto y no está acostumbrado con la terminología, semieje positivo. Cuando hablamos de semieje positivo, nunca. Pero bueno, ahora que queda un poquito más claro. Em, bueno, fíjense, siempre elegimos el ángulo que es menor de 180. ¿Sí? O sea, si está por encima del eje X, elegimos el que está por acá, y si está por abajo, elegimos el que va por el otro lado. Pero siempre elegimos, y fíjense, acá este lo vamos a tener que cambiar y vamos a tener que poner, no, este no, así, ¿no? Este sería mi ángulo beta y este sería mi ángulo alfa, es el que está acá. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería esto? Lo que vamos a hacer es las proyecciones del vector sobre los ejes. ¿Sí? Esto lo vamos a usar mucho en la clase de hoy, así que vamos a ver, si yo me vengo para acá, vamos a ponerlo en el primer cuadrante, que siempre es más cómodo verlo. ¿Cuál arco era? No, este no. Este, no. Eh,
Acá. Bien. ¿Dónde está? Acá está. Este es mi ángulo alfa y este es mi ángulo beta. Si yo lo voy a ver un poquito en la hoja, así como para que se vea mejor. Si yo tengo el sistema de ejes, ¿no? Em, y tengo un vector U. Bueno, el ángulo director, este sería el ángulo alfa, y el otro ángulo director, este sería mi ángulo beta, ¿no? O sea, este es el eje Y y el eje X. Si hago las proyecciones sobre los ejes de coordenadas, lo que me quedan son triángulos rectángulos, ¿no? O sea, me va a quedar uno con un ángulo alfa y el otro con un ángulo beta. Y acá lo que tengo, esta sería la coordenada con respecto al eje X, que nosotros, si el vector es U es igual a UX, U sub I, ¿no? Entonces acá tendríamos el U sub X y acá tendríamos el U sub I, ¿no? Entonces, bueno, me va a quedar un triángulo de esta forma, donde acá tendría alfa, por ejemplo, este sería este triángulo. Esto que está acá es el vector B, pero la longitud es el módulo de, perdón, el vector U, pero la longitud es el módulo de U, ¿sí? Y el cateto adyacente va a ser, la longitud va a ser U sub X. Y que bueno, que si está del otro lado me va a dar negativo, entonces ahí es donde el ángulo va a ser mayor de 90 y menor de 180, ¿sí? Entonces acá tenemos, como tengo el cateto adyacente, tengo que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es U sub X, o sea, la coordenada X del vector, sobre el módulo del vector. Y después tengo el otro triángulo, que sería este que está acá, ¿no? Donde vamos a hacer, bueno, más o menos. Este sería mi ángulo beta, ¿no? Pero lo vemos como rotado, o sea, este cateto que está acá sería este segmento que está acá, o sea que esto mide U sub I. Y la hipotenusa es el módulo de U, ¿sí? Entonces acá tengo que el coseno de beta es igual a U sub I sobre el módulo de U. Y estos son los que se llaman los cosenos directores, que también lo define, ¿no? la fotocopia, ¿no? Si se fijaron, son los que se llaman los cosenos directores. Y, y acá no tengo que hacer ninguna otra cosa, porque yo calculo, si X o Y son negativos, el coseno cuando es negativo me da entre 90 y 180, y cuando es positivo me da entre 0 y 90. Entonces yo solamente tengo que poner la coordenada como está, con el signo positivo o negativo, lo divido por el módulo, y si quiero calcular alfa, ¿no? Por ejemplo, alfa va a ser igual a el arco coseno de U sub X sobre el módulo de U. Y si quiero calcular beta, es el arco coseno de U sub I sobre U. Y es así de simple, ¿sí? No hay mucha vuelta. ¿Sí? Y entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Según los signos, esto, si es positivo, me va a dar un ángulo entre 0 y 90, ¿no? La calculadora. Y si es negativo, me va a dar un ángulo entre 90 y 180. Podemos ver lo siguiente, que lo vamos a ver en la fotocopia. ¿Dónde está? Eh, acá. Bueno, fíjense cómo está acá. Si está en el primer cuadrante, los ángulos directores son los dos menores de 90, ¿no?
Si está en el segundo cuadrante, alfa es mayor de 90, menor de 180, y beta sigue siendo menor de 90. Si los dos ángulos son mayores de 90 y menor de 180, está en el tercer cuadrante. Y si alfa es menor de 90 y beta es mayor de 90 y menor de 180, está en el cuarto cuadrante. ¿Se entiende la idea? Sí, ahora sí, un poquito mejor. Ahora, estas también son definiciones, o sea, los cosenos directores. El coseno de alfa es la coordenada x de u sobre el módulo de u, y el coseno de beta es la coordenada y de u sobre el coseno de u. Eso me va a servir para demostrar esto. Ahí está la 8, ¿la pudieron hacer? La demostración. Sí, el 8 sí. Sí. Es más, capaz que si buscan en algún libro está. Con esta definición y con esto que probaron acá, pueden probar el 9, por ejemplo. ¿No? ¿Esa la pudieron hacer también? No, el 9 no. No. Yo llegué Bueno. hasta el 8. Sí, yo llegué Yo al no, 5. el 8 no. Si quieren, El 6 no me salió. hacemos esta, la de los cosenos directores. Profe, ¿le puedo hacer una consulta Ale, del primer el punto? Sí, No, dale. El 1C pide calcularlo analítica y geométricamente. Geométricamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿El gráfico? ¿O verlo en GeoGebra? No claro. sabía cómo. Sí, lo pueden hacer con GeoGebra también. No sé cuánto tiempo queda esto. Le quedan 6 minutos. Porque no sabía si había que hacer como alguna regla del paralelogramo y ahí ya estaba perdida. O solo dibujar los Sí, vectores. no, hacerlo así, con regla de paralelogramo. Si quieren, hacemos un ejercicio de acá. Les demuestro esta del 6 y después vemos uno de esos, ¿sí? Bueno, Bueno, ¿cómo sería? Bueno, yo que sé, no sé, quieren hacer, a ver, hacemos el B, por ejemplo, que tiene todas raíces. O sea, quiero calcular los ángulos directores del vector B. Raíz de 6 menos raíz de 2. Bien. Entonces, este va a estar en el en el cuarto cuadrante, ¿no? Porque si es positiva la componente X y es negativa la componente Y, o sea, va a estar una cosa así. O sea, este vector puede estar por acá, el vector B. ¿No? Supongamos, acá está raíz de 6 y acá es raíz de 2, más o menos, ¿no? No es que lo hice muy... Bien, entonces, el coseno, yo tengo que calcular el ángulo alfa, que va a ser, el ángulo alfa es con el eje X, ¿no? Con el eje semieje positivo X, o sea que este va a ser mi alfa, y el ángulo beta es con el semieje positivo, bueno, de Y, o sea que este va a ser mi beta. ¿Sí? Ya vemos que beta va a ser mayor de 90 y menor de 180, y alfa va a ser menor de 90. Entonces, tenemos que el coseno de alfa es igual a la coordenada x del vector sobre el módulo del vector. Primero, bueno, calculemos el módulo del vector. El módulo de b es igual a raíz cuadrada de raíz de 6 al cuadrado más menos raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Raíz de 6 al cuadrado me queda 6. Raíz de 2 al cuadrado me queda 2. O sea que esto me queda raíz de 8, que si lo factorizamos al 8 y sacamos afuera lo que tengo que sacar, me queda 2 raíz de 2. ¿Sí? Bien. Entonces, el coseno es la coordenada x sobre el módulo, o sea que sería raíz de 6 sobre 2 raíz de 2. Esto me queda, o sea, arriba tendría raíz de 3 por raíz de 2 sobre 2 raíz de 2. Esto se me va, me queda raíz de 3 sobre 2. ¿Y qué ángulo me daba el coseno raíz de 3 sobre 2? pi sexto, un 30, sexto de ¿no? pi. 30 o pi sobre 6. O sea que alfa es igual a pi sobre 6.
¿sí? O un sexto de pi. Y después, lo mismo hacemos con el ángulo beta. Coseno de beta es igual a menos raíz de 2, o sea, acá me va a dar negativo, sobre 2 raíz de 2. Este se me va con este, me queda menos 1/2. ¿Qué coseno me daba 1/2? El de pi sobre 3, ¿no? Pero como es negativo, está en el segundo cuadrante, sería pi menos pi sobre 3. Esto me da 2/3 de pi. O sea que beta es igual al arco coseno de menos 1/2. Beta es igual a 2/3 de pi. ¿Se entiende? Sí. Bueno, quedan... Bueno, ¿dónde estábamos? Ahora queremos demostrar esta, ¿no? La de los ángulos directores, ¿no? Si tengo un vector U y sus ángulos alfa y beta son los ángulos directores, tengo que demostrar que el coseno de alfa más el coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta es igual a 1. ¿Sí? Y para eso vamos a usar esta definición, ¿no? A qué es igual el coseno de alfa y a qué es igual el coseno de beta. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo tengo el vector U, que las coordenadas son U sub X, U sub Y, ¿no? Y sus ángulos directores son alfa y beta, ¿sí? Yo tengo que probar que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta es igual a 1. Entonces es lo que quiero probar. ¿Sí? Para eso vamos a tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, la definición, ¿no? De coseno de alfa, en este caso, de los cosenos directores, que sería U sub X sobre el módulo de U, y la del coseno de beta, que es U sub I sobre el módulo de U. ¿Sí? Y además vamos a recordar lo que era la definición de módulo de un vector, ¿no? El módulo de U va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? De U sub X cuadrado más U sub I al cuadrado. Y lo que vamos a hacer, vamos a despejar esta raíz, ¿no? O sea, si aplicamos esto lo elevo al cuadrado y esto lo elevamos al cuadrado, ¿no? En este caso, como esto es positivo porque es la suma de cuadrados, lo puedo tachar, ¿sí? Y me queda que el módulo de U al cuadrado es igual a U sub X al cuadrado más U sub I al cuadrado. Y esto vamos a tener en cuenta. Entonces, demostramos. Yo parto de que tengo el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta, ¿sí? Y quiero saber cuánto es eso. Al coseno cuadrado de alfa, al coseno de alfa y al coseno de beta lo vamos a reemplazar por estas cuestiones que están acá, ¿sí? Entonces me va a quedar que U sub X sobre el módulo de U, todo eso al cuadrado, más U sub I sobre el módulo de U, todo eso al cuadrado. Bueno, seguimos, ¿no? Hacemos la distributiva de los cuadrados, o sea que me va a quedar U sub X al cuadrado sobre el módulo de U al cuadrado. Recuerden que estos son escalares, ¿no? O sea, las coordenadas de los vectores son escalares, o sea, son números reales, y el módulo de un vector son números reales, ¿sí?
O sea, estoy aplicando propiedades de potencias con números reales. O sea, después no confundamos qué va a pasar cuando se combinan vectores con escalares, eso es otra cosa, ¿sí? O sea, es una advertencia nada más. Todavía no vimos nada de eso, pero para pensar a futuro. Entonces, me queda acá el u sub i al cuadrado sobre el módulo de u al cuadrado. ¿Sí? Acá podemos extraer factor común 1 sobre el módulo de u al cuadrado, ¿no? Y me queda que es igual a 1 sobre el módulo de u al cuadrado por u sub x cuadrado más u sub i cuadrado. Y esto que está acá, que es igual. Al módulo Al de u al módulo cuadrado. Es cuadrado. esto. O sea que me queda módulo de u al cuadrado sobre módulo de u al cuadrado es igual a 1. Y ya está, y llegamos. Que en paz descanse. ¿Sí? Se puede también sumar las fracciones que nos Claro, yo quedan. hice Sí. eso. Mientras él hablaba, sumé las Claro. Sí, fracciones. también, sí, sí, sí. Sí, mentalmente la sumé. Sería. Es válido también, sí. Bueno, ¿cuál era Ale, la...? Sí, podemos ver el 2. esperen, ¿quién me habían preguntado? El, Yo solo lo llegué a graficar el 2. No el pude. 2. ¿Y qué otra me habían preguntado? El 1C. Claro, cómo era geométricamente. Igual ahí vi lo que pasó Yani, pero bueno. A ver qué está... A ver lo que Yo pasó, pasé en Yani. WhatsApp el dibujo, como lo hice. A ver, esperen que lo... ¿Cuál es? De Janina. Sí. Em, sí, me parece que es así. ¿En algún momento calculaste el opuesto? Sí, está calculado el opuesto del AC más BD. Bueno. ¿Quieren que lo veamos igual como lo haríamos en GeoGebra? Sí, ¿Cuánto? yo después si quieren paso el mío, pero tengo todo gráfica. Así que medio de pelote, pero bueno, lo paso igual. A ver, ¿Podemos geometría. verlo, si no, Alejandro? Para que se ¿Eh? nos quede bien claro todo. Si lo podríamos ver Sí, sí. todos Bien. juntos. Bien, a ver. Veamos. Vamos a buscar en las respuestas o sea, cuáles son los... O sea, me pide 2AB menos AC más BD. Bien. El AB, O sea, si querés te doy los valores. dale. Claro. Entonces le El AB empezamos. es menos 1, 2. Vamos a ponerle AB menos 1, 2. Perfecto. El AC es 4 menos 2. Esperen que esto, ¿por qué me pone esta? No me pone el vector. Bueno, no importa. ¿El cual me dijiste? El El AC AC. es Sí, 4 menos 2. sí. Y el BD es menos 1 menos 1. Bien. Vamos a ponerle el punto del origen. Y vamos a poner los vectores. Mira que no estamos viendo el GeoGebra. Perdón. Vamos a acercarlo más así. Y bueno, vamos a poner los vectores. Ahí está.
acá, vector. Y después le voy a agregar más funciones porque este sería la B, AC y BD. Bueno, analíticamente no tuvieron problema, ¿no? O sea, eso creo que no, ¿no? El problema era... No. Bueno, lo que vamos a hacer es, primero me pide sumar, o sea, lo que está entre paréntesis, AC más BD. Entonces vamos a sumar AC más BD. Y lo que vamos a hacer, puedo trasladar, o hacemos el paralelogramo, o traslado, hago el Ale, el equivalente. BD es -1, -1, ¿eh? -1, esa cosa te iba a decir. BD, sí, me comí un menos. Ahí está. Bien, bueno, queda mejor. Entonces vamos a buscar el equivalente. ¿Dónde están los vectores? Acá, equivalente, por ejemplo, el equivalente de BD, y lo ponemos acá, ¿no? Y bueno, y ya que está, armamos el paralelogramo, ¿sí? Y eso lo que me da es la suma, es el vector este. ¿Sí? Que lo vamos a poner con otro color. Podemos poner en rojo, ¿sí? Y después me dice que tengo que hacer la diferencia entre 2 veces AB, o sea que vamos a ver cómo al 2 veces AB, geométricamente podemos hacer, bueno, geométricamente vamos a hacer una semirrecta que parta de A y que pase por este punto, y medimos, hacemos el doble, ¿no? Entonces venimos con el compás, tomamos la distancia de AB a A, y lo colocamos en AB, y acá tendría el doble, ¿no? En este punto. ¿Sí? En el punto B. Entonces vamos a ocultar la circunferencia de la semirrecta, y vamos a marcar el vector que sería el doble, ¿no? O sea, todo esto geométricamente, ¿no? Lo estamos haciendo. Y a este lo vamos a poner con otro color también, lo podemos poner azul. Y ahora yo al doble de este le tengo que restar el rojo que me dio. El rojo sería el opuesto, ¿no? Entonces también vamos a marcar una recta que pase por A y por este. Vamos al compás, tomamos la medida de acá a acá, lo colocamos acá, y sobre esta recta voy a tener el opuesto, acá. Este sería el opuesto de AC más BD. Ocultamos la circunferencia, ocultamos la recta, y vamos a vector. Entonces tendría este, que lo voy a poner del mismo color como para que se sepa que es el opuesto, ¿no? Y ahora sí, una vez que... Ahora sí tengo que hacer la suma entre estos dos, entre el azul y el rojo. Entonces puedo hacer buscar el equivalente a este, y lo coloco acá, ¿no? Y bueno, ya que está, también buscamos el equivalente a este, lo pongo acá, no hace falta, pero... Entonces la suma va a ser, entre esos dos, va a ser este vector que me queda acá, que lo vamos a pintar de un color. ¿Se ve toda la interpretación geométrica? Sí, profe. Y lo vamos a poner en verde, por ejemplo. El verde sería el resultante, el final, el vector final. ¿Sí? Bueno, acá hay un poquito más grande, así se ve. Si quieren sacarle captura, ya está. ¿Listo? ¿Quieren ver cómo veríamos este que me dice que tengo el rectángulo ABCD, ¿no? M es punto medio de AB, y tengo que expresarlo en función de AD
y CD. Bien. Entonces borramos todo esto. Hacemos un rectángulo cualquiera. Si yo quiero construir un rectángulo, trazo 2 puntos sobre una recta, trazo la paralela, por ejemplo. Esperen, primero vamos a trazar la perpendicular. Vamos a trazar, para utilizar los puntos que ya están, que son A y B. Trazo la perpendicular acá, la perpendicular, y después trazo la paralela a AB acá, por ejemplo, para que me dé el punto C. La paralela a esta en este punto, en el punto C, ¿sí? Y después, bueno, el último punto que me queda determinado es el punto D, que es el que queda determinado el rectángulo. Unimos los 4 puntos y ya tengo un rectángulo. Ahora las otras, las rectas las oculto. Y ya está. Y esto, mueva como mueva, siempre va a quedar un rectángulo, ¿no? No. Mueva los vértices que mueva, ¿sí? Siempre va a quedar un rectángulo. No importa cómo. Bueno, vamos a posicionarlo más o menos para que quede lindo. Me dice que tengo el punto M, que es el punto medio entre AB. Entonces venimos acá centro. AB. Este lo vamos a llamar M, como pide. ¿Sí? Y bueno, y tengo que expresar el segmento MC, decía, ¿no? MC, expresar MC en función de AD y CD. O sea, el MC, vamos al vector, el vector MC, lo tengo que expresar en función de AD, AD es este vector, y CD, CD es este vector. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podría expresar el MC como suma de otros vectores que están acá en el paralelogramo? Perdón, sí, es un paralelogramo, pero en el rectángulo en particular sería este vector más este, ¿no? O sea, el MC, perdón, el MB más el BC. ¿Sí? Vamos a poner texto. O sea que yo tengo que justo se pone encima del, vamos a ponerlo más arriba. Bueno, MC, ¿por qué me aparece esto? MC es igual al MB más BC. Ahora, ¿a cuál se parece, por ejemplo, el BC? El BC es igual a la D, ¿no? Porque, o sea, son paralelos, tienen la misma longitud porque es un rectángulo y tienen el mismo sentido, o sea, son equipolentes. Entonces yo acá puedo reemplazar el BC, lo puedo reemplazar por el AD, ¿no? O sea, tengo que MC, por ahora, vamos a poner abajo. El MC es igual, vamos a seguir con el MB, más el AD, que es uno de los vectores que me pide ponerlos en función. ¿Sí? Vamos a poner esto por acá. Y ahora, el MB, que es paralelo al CD, ¿cómo lo puedo reemplazar? ¿Cómo les parece? O sea, fíjense, tiene... Por medio CD. Medio. Es paralelo, claro, es un medio, pero fíjense que aparte tiene sentido opuesto. Entonces sería menos un Menos, medio de CD. Entonces acá podemos poner que es
MC va a ser igual a menos un medio de CD más AD. Y eso es lo que pide. O sea, es más observar el gráfico más que nada, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno, si quieren sacarle captura. Claro, yo le puse distintos los nombres y ahora estoy viendo que no tendría que hacer 20.000 cuentas más. Depende de cómo acomodes los puntos. ¿Cómo distintos los nombres? Claro, yo puse, por ejemplo, el AD tuyo, el mío es AC. Ah, porque uno tiende a poner, o sea, en realidad, o sea, vos pusiste AB, CD. Exacto. Sí, en realidad, o sea, hay como una cierta convención, en realidad no tiene que ser así, pero uno lo pone en un sentido, ¿no? U horario o antihorario a los nombres. Por ejemplo, este sería sentido antihorario A, B, C, D, ¿no? O podría haber puesto en sentido horario A, B, C y D. Yo lo puse así, en sentido horario. Está bien. Pero los cambié porque si no me iba a pasar lo mismo que Yani. No, pero ahí no tendrías problema. Porque, o sea, M te quedaría acá. O sea, no pasa nada. El tema es si Ale, sí. el Sí, sentido como lo del puse yo, sí. MB, ¿Eh? el sentido del MB, del vector que queda en MB, Sí. es según el sentido que tiene MC y después la relación sale BC, ¿se entiende? Porque los sentidos esos como... O sea, yo tengo que armar la poligonal de forma tal que me quede Sí. la suma. O Ah, sea, genial. parto de un origen, o sea, en ese sentido la flechita, y sigo la flecha hasta que llego al otro, al destino. ¿Sí? Bien. Porque la suma también puede partir de B, o sea, puede ser BC y BM, pero no en este caso como nombra punto medio, lo tomamos No, podría haber desde hecho la M. suma, por ejemplo, que era CB más Sí, BM, por ejemplo, podría haber hecho también. Entonces acá sí, me sí. cambian los sentidos, acá hubiese sido al revés. Un medio de CD menos AD, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Igual, Yani, como vos pusiste los puntos, no es que está mal. O sea, Lo que uno, pasa es que me queda AD como una diagonal, entonces ahí es o sea, donde me claro, trabé recién. bueno, claro. Tendríamos que ver qué pasa en ese caso. No sé, ¿qué hora es? Si quieren, después se los envío a eso, ¿sí? Voy a hacer Bueno, así. vale, No, gracias. no es que está mal, lo que pasa es que la solución está pensada en esa forma, en que uno coloca así los puntos o en sentido horario o en sentido antihorario. En cualquiera de las dos Bien. formas te da esto, ¿sí? Y porque no saben que existo yo, que me la complico sola. Claro, no pensamos en Janina cuando armamos los ejercicios. Hay que dar todas las posibles soluciones. Entonces, ahí no está. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, nosotros cuando vimos los vectores y hablamos de las, por ejemplo, un vector U, ¿no? Y hablamos de las coordenadas U sub X, U sub Y, nosotros estamos hablando en coordenadas rectangulares, que son las que conocemos como sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Nosotros habíamos visto que esto eran las combinaciones lineales con los versores Y y el versor J, ¿no? Aparte, pregunto, ¿vieron que estaba la definición de versor en el práctico? ¿Eso la entendieron? Sí, lo habíamos visto, solo que no sabíamos que se llamaba versor. Bueno, ¿en dónde lo habíamos visto? Acá en la clase. ¿Dónde está? ¿No? O sea, el versor es un vector de módulo 1, ¿sí? Y si ese versor está asociado a un vector dado B,
tiene la misma dirección y el mismo sentido, ¿sí? Lo que no va a tener es el mismo módulo, ¿no? El módulo va a ser 1. Y la forma de calcular un versor asociado a un vector es dividiéndolo al vector o multiplicándolo por 1 sobre el módulo, ¿sí? Eso no sé si lo llegaron a demostrar, lo pudieron demostrar. Si no lo demostraron, después les paso las demostraciones de este y de este, ¿sí? Bien. Ahora, existen otros, o sea, esto está expresado en coordenadas rectangulares, ¿sí? Donde los ejes son perpendiculares. Después uno puede hacer otro tipo de coordenadas de esta forma, con combinaciones lineales entre vectores, donde los vectores no tienen por qué ser perpendiculares, pero bueno, eso nosotros no vamos a entrar en ese tema. Eso por ahí lo ven más en álgebra. Bueno, existen otro tipo de coordenadas que son las coordenadas polares. No sé si las oyeron nombrar. Tiene que ver con los los complejos que tienen también la forma polar de escribir, con los cosenos y esas cosas. Sí, en realidad lo que ven con los complejos es una aplicación de esto, ¿no? De lo que son las coordenadas polares. Bueno, en las coordenadas polares vamos a tener una semirrecta con origen en un punto O, que va a ser el semieje X positivo, ¿sí? Y bueno, a ver, vamos a verlo en GeoGebra para que sea más clarito. Buscamos acá coordenadas. ¿Dónde puse yo? Coordenadas polares. Acá está. Bueno, vamos a poner, vamos a quitar el eje Y, ¿sí? Y solamente contamos, ¿no? Con un semieje, o sea, una semirrecta, que en este caso es el semieje X positivo, ¿no? Con origen en O, y nosotros tenemos un punto que lo podemos poner en cualquier parte del plano, ¿no? Como cuando hacíamos las coordenadas rectangulares, bueno, igual, lo podemos poner en cualquier parte del plano. Pero en vez de cómo es, de marcar con coordenadas proyectando sobre los ejes, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a determinar un vector que lo vamos a llamar ρ, que va desde el origen al punto, y lo que vamos a tener en cuenta es la longitud de ρ, ¿sí? Que en este caso sería 6,4, no sé cuánto, o sea que depende, si yo voy moviendo, fíjense que va teniendo distintas longitudes, ¿sí? Bueno, hasta ahora eso no me dice nada. Un vector con esa longitud pueden haber infinitos y no me dicen en qué posición está el punto. Bueno, lo que vamos a tener en cuenta es el ángulo de ese vector con respecto al semieje positivo, ¿sí? Que ese ángulo es el ángulo θ. Entonces, nosotros vamos a expresar las coordenadas polares en función del módulo de un vector y en función de un ángulo θ, que es el ángulo que determina el semieje positivo con el vector, ¿sí? Bueno, y esto no me tendría que por qué ponerlo. Esa es la longitud del arco. Pero que tampoco me dice radianes porque está multiplicado por 2. Habría que dividirlo por 2. Bien, entonces yo cualquier punto en el plano lo puedo representar así, con las coordenadas polares. O sea, con la longitud del vector y con el ángulo. Y el ángulo tiene que estar, o sea, primero, las condiciones que tiene que tener ρ, o sea, el módulo de ρ, es que es mayor que 0. Eso lo voy a anotar acá en la hojita. O sea, el módulo de ρ siempre, o ρ más bien dicho, la longitud de ρ, que es un módulo, siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y el ángulo θ tiene que estar entre 0 y 2π.
sea, la longitud de ρ, que bueno, que es el módulo, o sea, lo que tenemos que en cuenta es el módulo, siempre es mayor o igual que 0, o sea que la primer coordenada de una coordenada polar, o sea, si yo tendría el punto P, la expresaría en función de ρ y de θ. Y siempre son números positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ρ es un número mayor que 0, puede ir del mayor o igual que 0, del 0 al infinito, y θ va a ser un ángulo que está entre 0 y 2π, pero 2π no va a ser nunca, porque 2π equivale con el 0, ¿sí? ¿Cómo es eso? O sea, fíjense, si esto está, el ángulo, fíjense en qué va haciendo, 140, va llegando, ¿ven? 300, cuando voy a llegar al 360, me pone 0, ¿ven? O sea, el 360 es equivalente a 0, por eso no va a llegar nunca al 0. Bueno, hay una forma de expresar, de pasar un punto a coordenadas, a ver, podemos poner la cuadrícula para que se vea cómo serían coordenadas polares, ¿no? Esta sería una cuadrícula para coordenadas polares, ¿no? Yo pongo acá, por ejemplo, acá es justo radio 5, el vector tiene radio 5 y el ángulo es 60, ¿no? Por ejemplo. Y yo lo ubico por acá, ¿no? Esto tiene longitud 3 y el ángulo es de 210 grados, ¿sí? Si yo ahora eso lo quiero mostrar con el sistema lo quiero hacer equivaler con el sistema de coordenadas rectangulares, y ahí ya tengo, por ejemplo, fíjense, estas serían mis coordenadas polares, y las coordenadas rectangulares serían, si yo le muestro acá, por ejemplo, el valor. Ven que es otra cosa. Acá este me da 2,5, 4,33 y este me da 5,60, por ejemplo. ¿Cómo podría pasar de una coordenada a otra? Ya me queda re poco tiempo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, tengo este semieje, ¿no? El X positivo, y tengo un punto P cualquiera, ¿no? Este sería ρ, y este sería mi ángulo θ, ¿no? Si yo quiero expresarlo en coordenadas rectangulares, vamos a ponerle con otro color a completar los ejes. Tendría que ver las proyecciones sobre los ejes, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? A ver, este sería P sub X y este sería P sub Y. Si yo tengo, por ejemplo, mi punto P en coordenadas polares, ¿no? Vamos a poner pol acá, que creo que en la calculadora está también para pasar de rectangulares a polares, polares a rectangulares. Lo tengo en función de ρ y de θ, ¿sí? Y yo quiero pasarlo a las rectangulares, coordenadas rectangulares, que va a estar en función de P sub X y P sub Y, ¿sí? O sea que lo que vamos a hacer es pasar de coordenadas polares a rectangulares. Bien. Esta es la más fácil, porque si yo tengo el ángulo y tengo el ρ, que es la longitud, ¿no? Yo puedo ver esto como un triángulo rectángulo donde el cateto, perdón, la hipotenusa es ρ, el cateto adyacente es P sub X y el cateto opuesto es P sub Y, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que el seno de θ es igual a cateto opuesto, que es P sub Y,
sobre ρ, ¿sí? Pero a tita lo conozco y a ρ lo conozco, entonces despejo P sub i. Entonces P sub i, la coordenada i, va a ser igual a ρ por el seno de tita, ¿sí? Y tenemos que el coseno de tita es igual al cateto adyacente, que es P sub x, sobre ρ. Nuevamente, a ρ lo conozco, a tita lo conozco, lo que no conozco es P sub x, entonces despejamos P sub x. Me queda que P sub x es igual a ρ por el coseno de tita, ¿sí? Y esa sería la forma para pasar de coordenadas polares, que muchas veces van a haber ejercicios en los que se presentan los vectores como en coordenadas polares. Ahora vamos a ver pues, ejemplos de física. ¿Alguno de ustedes está haciendo el profesorado de física? No. ¿No? ¿Nadie? No. No. Ale, escribir en coordenadas polar, Sí. ahí sería, por ejemplo, no sé, 5,60 como estaba en grados, o ponemos, o hacer 5 pi sobre 3, o Si uno se trata de escribe. ponerlos en... O sea, vamos nosotros a tratar de trabajar en radianes, pero bueno, vamos alternando, ¿viste? Depende cómo se va presentando la cosa. GeoGebra es más fácil verlo con grados sexagesimales porque intuitivamente uno los tiene más claro en ese sentido, ¿no? Igual no, o sea, esto se los estoy explicando y como que esto lo vamos a utilizar, no le voy a dar un ejercicio para pasar a coordenadas polares o rectangulares, pero esto lo vamos a usar siempre, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo lo vamos usando. Bueno, y después en el caso al revés, ¿qué es lo que tengo? Si yo tengo las coordenadas P sub X y P sub Y, ¿no? O sea, si yo quiero pasar, o sea, al revés de acá, de las rectangulares a las polares, o sea, paso de coordenadas rectangulares a polares, bueno, le ponemos con otro colorcito. Bueno, la cosa es la siguiente, si yo quiero calcular ρ en función de P sub X y en función de P sub Y, esto es un triángulo rectángulo que vamos a utilizar, Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a P sub X cuadrado más P sub Y cuadrado, o sea que ρ es igual a la raíz cuadrada de P sub X cuadrado más P sub Y cuadrado. ¿Sí? Y después, el ángulo tita, en función de los datos que tengo, si yo tengo las coordenadas rectangulares, tengo que el cateto adyacente es P sub X, cateto opuesto es P sub Y. Si tengo los dos catetos, la razón trigonométrica que me conviene utilizar es la tangente. ¿Sí? Entonces tengo que la tangente de tita es igual a cateto opuesto, P sub Y, sobre cateto adyacente, que es P sub X. ¿No? Por lo tanto, tita va a ser igual a el arco tangente de P sub I sobre P sub X, ¿no? Y después, bueno, obviamente, todo lo que estuvimos viendo, como según los valores de positivo o negativo de P sub I y P sub X, vamos viendo en qué cuadrante está, y según en función de qué cuadrante, vamos calculando como ya hicimos antes, ¿no? Bueno, a ver, veamos un ejemplo que se da en la física. Esto es más bien anecdótico, ¿no? No es que... Bueno, yo tengo una pieza, ¿no? Este cuadrado que está acá, que tiene un cierto peso.
Opa, apareció esto de GeoGebra. ¿Por qué? No sé. Está medio loco GeoGebra. Ahí está. Bueno. O sea, tengo una pieza que tiene un cierto peso, y el peso sabemos que, o sea, por ahí no lo saben, pero bueno, yo les digo, el peso siempre va hacia el centro de la Tierra, el peso o sea, que si nosotros lo vemos, siempre es en forma vertical hacia abajo. O sea, la dirección va a ser la recta vertical y el sentido va a ser hacia abajo, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Por la gravedad, puede ser. Por la fuerza gravitatoria, sí. Sí. O sea, es más fuerte, obviamente, la atracción que tiene la Tierra hacia nosotros que la atracción que nosotros hacemos hacia la Tierra. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo voy inclinando este plano? Fíjense que acá me va poniendo el ángulo que va teniendo la inclinación del plano, ¿no? Esto ya no se va a quedar quieto. O sea, a ver, ¿por qué se queda quieto? Porque existe en las leyes de la física la ley que se llama de causa-efecto, ¿no? O sea, a cada causa, a cada fuerza que se aplica sobre algo, sobre un objeto, sobre algo, ese objeto realiza una fuerza contraria, que sería esta fuerza, ¿no? Una fuerza contraria que tiene igual magnitud, o sea, igual módulo, igual dirección, porque está sobre la misma recta, pero tiene sentido opuesto. Entonces, esto no se mueve porque se neutraliza por estas dos fuerzas, ¿no? Un objeto, si yo le aplico una fuerza, le aplico una aceleración, y al aplicar una aceleración es posible que se mueva o no, depende de la fuerza que tenga y depende de la masa también del cuerpo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, esto es como para que se vea algo. Si yo pongo una pieza sobre un plano inclinado, la pieza esa empieza a caer, ¿no? Empieza a deslizarse sobre el plano inclinado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ya el piso, o sea, la superficie sobre la que está la fuerza, no absorbe todo el peso, no ejerce una fuerza contraria al peso, sino a una parte del peso. Fíjense que la fuerza normal cada vez se hace más chiquitita, si yo la fuerza que se ve. Lo que vamos a hacer nosotros es algo que se utiliza mucho en física, que ustedes van a ver después la formalización en álgebra, que es lo que se llama cambio de coordenadas. Si yo coloco un nuevo eje X y un nuevo eje Y, ¿no? O sea, yo acá tendría mi positivo y acá tendría mi positivo, pero este sería mi eje X, está como rotado, y este sería mi eje Y. ¿Sí? Nosotros, si proyectamos esta fuerza sobre esos ejes, ¿no? Donde estaría acá, ¿no? Si proyectamos sobre esos ejes esa fuerza, lo que obtenemos serían la decomposición de esa fuerza, o sea, yo puedo expresar la fuerza P en función de la suma de estas dos fuerzas. Y fíjense que lo que queda es un paralelogramo, por lo tanto, o sea, se ve claramente que P es la suma de P sub I más P sub X. ¿Se entiende? Ahora, el plano, la fuerza contraria que ejerce el plano es P sub X, ya no es P sub I. Entonces hay una parte de la fuerza que no absorbe el plano que hace que la pieza se deslice, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo yo, por ejemplo? O sea, esto yo lo tengo en coordenadas polares, porque fíjense, si yo me fijo qué ángulo forma el vector P con respecto al eje X, sería este ángulo beta. Y el ángulo beta es el mismo ángulo que es el mismo ángulo que la inclinación del plano. Entonces, si yo conozco la fuerza, pues supongamos que el peso pesa 100 newton, ¿no? O vamos a poner 100 kilogramos fuerza, que es lo que más entendemos. Yo tengo el módulo del vector y tengo el ángulo. Lo tengo en coordenadas polares, ¿se entiende? Ahora, si yo quiero calcular cuál es la fuerza que absorbe el plano, tendría que aplicar esto que apliqué yo acá recién.
¿no? La fuerza que absorbe el plano sería esta, el P sub X en este caso, que es el módulo del vector por el coseno del ángulo. Y si quiero calcular cuál es la fuerza que hace que la pieza se siga arrastrando, lo que tendría que aplicar es esto, ¿no? Es el módulo del vector por el seno del ángulo. ¿Se entiende la idea? O más o menos. Más o Más o menos. menos. Más o menos. Voy a volver a ver esto. Bueno, podría ponerle entonces un ejercicio de esto como para que lo puedan ver. Y después les paso el archivo también para que jueguen, ¿no? Fíjense, si yo voy inclinando esto, si voy inclinando, fíjense en que va aumentando cada vez más la fuerza que hace que el cuadrado este se vaya cayendo y voy disminuyendo la fuerza o sea, que me devuelve el plano, ¿no? La fuerza que Claro. absorbe el plano, ¿no? Fíjense. Si voy acercando el ángulo a cero, la fuerza que absorbe el plano es más parecida al peso. ¿Sí? Pero bueno, la idea era para que vean que esto, por ejemplo, es una situación que se utiliza mucho en física, en donde yo tengo el módulo del vector, que es el peso de la pieza, y tengo el ángulo, que es el ángulo del plano inclinado. Bueno, está en coordenadas polares. Ahora, si yo quiero Ale. calcular, sí, Ay, ¿por qué está? Porque si vos eso lo pones paralelo, o sea, sobre la recta X, sí, queda el nuevo eje de coordenadas sobre el que dice Y, P sub I. sí, Eso me está mareando un poco. no, le tendría que haber puesto los nombres al revés. Este sería, vamos a llamarle, upa. Este lo vamos a llamar I. Bueno, lo que pasa es que cuando lo puse al revés, pero este sería mi X y este sería mi Y. Pero bueno, vamos a ocultarle los nombres para que no maree. Bueno, ¿cómo hago? Pero bueno, me tengo que venir acá a propiedades. Por eso me gusta siempre más el GeoGebra Geometry, porque es más práctico en eso. Pero bueno, hay cosas que hay que hacer en el otro por el tema de los ángulos y esas cosas. Está Bueno, bien, pero entonces lo que tenemos que usar es como donde dice P sub I sería el P sub X. no. Donde está el P sub X es mi eje X y donde está el P sub Y es el eje Y. O sea, no tiene, porque fíjense, yo tomé positivo para acá y positivo para allá. Si esto lo rotamos, este es el positivo y este es el positivo, ¿no? ¿Lo ven, no? Si lo roto, queda el P sub X acá y el P sub Y quedaría acá. ¿Se entiende? Ahora sí, sí, ahora sí. Bueno, después le cambio el nombre a eso. Y se los paso. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la fuerza que absorbe el plano, tendría que calcular la coordenada X de rectangular, y si quiero calcular la fuerza que hace o sea, que la pieza esta se deslice, y por ende quiero calcular cuál es la aceleración, porque, bueno, fuerza es igual a masa por aceleración, que la masa es un escalar y la aceleración es un vector, o sea que si hago escalar por vector me da un vector, también tengo que calcular la coordenada rectangular, ¿se entiende? O sea, yo esto lo tengo, el peso, el módulo del peso y el ángulo, eso es coordenada polar, quiero calcular la fuerza que absorbe el plano y la fuerza que hace que se deslice el objeto es coordenada rectangular. ¿Se entiende? Podría poner uno sencillo después de esto para que hagan. Bien, Capaz en un ejercicio lo entendemos mejor. claro, les dejo después un ejercicio para que
para que lo hagan, ¿sí? Profe, una consulta, creo que es lo mismo que lo que pasó con Yani. Lo del PX que me hace ruido, como que cuando lo bajás queda como el I, como Sí, el eje de coordenadas. O sea, es como viéndolo desde el otro lado, ¿no? sí, en realidad es relativo, uno lo puede llamar después como quiere, Claro, ¿no? por eso. Es relativo. Yo le puse así para que se ve, para conservar el positivo y el negativo del eje, pero en realidad, Ah, perfecto. No, porque, eh, bueno, cuento, una vez tuve física y siempre agarrábamos el objeto y le poníamos X y Y como siempre. Por eso ahora me hacía ruido que el P y I se llame, no sea PX. está bien, igual No eso sé, no tendría que ser problema, o sea, esto es relativo, claro. ¿no? Le digo de ya, a los físicos no les importa nada, o sea, los matemáticos, por ejemplo, decimos, bueno, para la derecha positivo, para la izquierda negativo, son Claro. convenciones, para arriba positivo, para abajo negativo, traté de respetar eso, a los físicos no les importa eso, pueden hacer para la izquierda positivo y para abajo positivo, ¿entienden? O sea, hacen, que en realidad está bien lo que hacen porque matemáticamente también está avalado, ¿no? Pero en matemáticas somos más de convenciones. El físico utiliza el sistema de coordenadas como le conviene a él para hacer más rápido los cálculos, ¿no? Claro, Si no quiere tener, por ejemplo, números negativos, bueno, hace esto todo positivo, ¿no? Entonces acomoda su eje de coordenadas a como le conviene, ¿sí? En realidad yo lo hice más parecido a lo que hacen los físicos. Por ahí cuando vos lo viste más parecido a lo que hace un matemático, ¿no? Este sería el P sub I, ¿no? Bueno, quedaría claro. negativo, Sí, sí. ¿no? ¿Sí? Pero los físicos a veces usan Claro, eso es hacia, otra cosa. por ejemplo, si yo quiero ver caída libre, el eje, o sea, suelto Claro, un es al revés. objeto y lo dejo caer, los físicos ponen positivo hacia abajo, por ejemplo, Sí, sí, ¿sí? sí. Sí, sí, era como otra convención, digamos. Sí, o sea, uno, en realidad, el físico determina el origen de su eje de coordenadas, ¿no? El origen, el sentido lo acomoda, depende cómo le conviene trabajar en ese sentido. Sí, siempre respetando, ¿no? Lo que sea matemáticamente correcto, que no está mal poner el positivo hacia la izquierda y el positivo hacia abajo, ¿sí? Nosotros, bueno, por una convención, cuando hacemos gráficos en los ejes cartesianos usamos positivo a la derecha, positivo hacia arriba, pero en realidad no tendría por qué ser así. Porque aparte sería un lío, ¿no? Si yo hago el gráfico de una función con el eje positivo hacia la derecha y el y positivo hacia arriba y el otro lo hace hacia abajo, por ejemplo. No nos entenderíamos nunca, ¿sí? En cambio, bueno, cuando hay que hacer un experimento físico, y bueno, el físico acomoda el eje como le conviene mejor. Claro. Sí, sí. Así me fue en física. Sí, ojo, en la secundaria se ve mucho física eh, como aplicaciones de fórmulas matemáticas. Yo te digo, yo cuando hice ingeniería en un momento, otro concepto físico, el trabajo de una fuerza. Este lo puedo cerrar. Después les paso, si quieren, todos eh, estos archivos de GeoGebra, si les interesa. Bueno, el trabajo de una fuerza. Lo que los físicos llaman trabajo de una fuerza es una fuerza aplicada a un determinado desplazamiento. Tanto la fuerza como el desplazamiento son magnitudes vectoriales, o sea, se pueden expresar como vectores, ¿no? Si yo, fíjense, acá tengo en violeta el vector desplazamiento, o sea, yo podría decir que, bueno, aplicamos una traslación, ¿no? La traslación de este objeto con este desplazamiento, o sea, me lo desplaza de acá a acá, ¿sí? Pero bueno, no importa. Ahora, si yo apliqué una fuerza en un determinado momento para ese desplazamiento, eh, lo que se va a llamar trabajo de una fuerza es
la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Pero no un producto normal entre números escalares, sino que acá tengo vectores. Entonces, ahora vamos a ver un concepto que es lo que se llama después el producto escalar, que es el producto entre vectores. Pero este punto F que... esta es la fuerza. Me aplicó cuando hice la traslación, me parece que me puso un B'. Bueno, no importa. No sé qué es ese B' que apareció ahí. Acá lo vamos a borrar. Bueno, este es el vector fuerza. Ahora, si yo aplico así el vector fuerza en forma paralela al desplazamiento, no pasa nada, aprovecho toda la fuerza, ¿no? En cambio, si vamos a ponerle ejes de vuelta como esto, como antes, ¿sí? En ese sentido no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si yo hago inclinar esa fuerza? Va a haber parte de la fuerza que no va a ser aprovechada, ¿sí? O sea, que va a estar ejercida sobre el objeto, pero parte la va a absorber el piso, como recién, ¿no? Entonces vamos a proyectar esta fuerza sobre este eje y vamos a descomponerla en dos fuerzas. Una fuerza F sub X, en este caso sí, ¿no? Y un F sub Y, ¿no? Que también hay un ángulo determinado. No sé si puse ángulo acá. No, no sé, igual no hace falta. Sí, a ver el ángulo tita. Ahí está. Y tengo un ángulo determinado con respecto al horizontal, que es el suelo, ¿no? Bueno, esta fuerza, hay una parte que está absorbiendo el piso, ¿no? Que es lo que me genera la fuerza normal, la reacción, la fuerza de reacción, ¿no? O sea, a esta pieza no la puedo mover con esta fuerza hacia abajo porque está el piso ejerciendo una fuerza contraria de igual magnitud, igual dirección, pero en sentido contrario. Y hay una parte de esta fuerza que estoy aplicando que sí, que desplaza el cuerpo, por ejemplo, ¿no? La F sub X. ¿Sí? Ahora, la fuerza que realiza el trabajo es esta, F sub X, no lo realiza F sub Y, porque F sub Y no lo está desplazando. O sea, para que haya trabajo tiene que haber una fuerza y tiene que haber un desplazamiento. ¿Sí? Entonces, la definición del trabajo de una fuerza es, o sea, W es por work, trabajo, ¿sí? Porque viene del inglés, que es aplicar el desplazamiento por una fuerza. Este punto grueso nosotros lo vamos a llamar producto escalar, ¿sí? Que es el producto entre dos vectores. Pero el resultado entre dos vectores, el producto escalar entre dos vectores, el resultado es un escalar. Ahora, por eso a mí lo que me interesa es, fíjense, el módulo del desplazamiento y me interesa solamente la fuerza que realiza el trabajo, o sea, la F sub X, que es F, o sea, el módulo de F por el coseno del ángulo tita, que es lo que vimos recién. O sea, esto está en coordenadas polares, tengo el módulo de la fuerza y tengo el ángulo, y yo quiero calcular el F sub X, lo que hago es eso, ¿no? O sea, es el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo, porque es el cateto adyacente, es lo que me da la fuerza F sub X. ¿Se entiende la idea? Si yo, por ejemplo, esto lo hago paralelo a la fuerza, bueno, en este caso el ángulo es 0, ¿sí? El coseno de 0 es 1, entonces se aprovecha toda la fuerza, ¿se entiende? Si yo el ángulo voy inclinándolo, ya no se aprovecha toda la fuerza, el coseno es menor que 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago que la fuerza sea perpendicular? No, esa fuerza no me produce ningún desplazamiento, porque esto está yendo hacia abajo y el desplazamiento está yendo hacia la derecha. O sea, esta fuerza no me está desplazando para nada. Entonces, ¿cómo es el coseno de 90 cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es perpendicular? El coseno de 90 es 0, entonces no hay trabajo. ¿Se entienden los conceptos? Ale, ¿la W qué sería entonces? Trabajo. Work, viene de work, del Pero inglés. en el gráfico es algo o no.
No, es una magnitud que no se representa más que con una fuerza y con una distancia. Es como la energía. ¿Cómo expreso la energía? Es más, el trabajo es energía. La energía se va a definir como la capacidad de realizar un cierto trabajo. O sea que el trabajo en cierta forma es energía. Es más, las magnitudes creo que son las mismas, ¿no? Es Joule. El trabajo se mide en Joule, la energía también se mide en Joule. Por eso, ¿cómo represento la energía? Está bien. Si alguien sabe... Sí. MC por 2, creo, MC al cuadrado, algo así era la energía. Ah, ese es de la relatividad, sí. Bueno, también la energía, Hasta ahí fíjense, llegué. es energía también. La energía es igual a la masa, la energía máxima que tiene un objeto, creo que es algo así, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso Claro. ahí sí, pregúntenle a un físico, porque yo voy a hacer mucha agua. No, bueno, ¿y esto? ¿En qué lo utilizamos? En esto, por ejemplo, quiero calcular el trabajo de la fuerza, por ejemplo. Entonces hago el módulo del vector desplazamiento por el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo comprendido. ¿Sí? Ahora, esta sería una forma de expresar. O sea, si yo tengo los vectores en coordenadas polares, la fórmula que me sirve es esta. ¿Qué pasa si yo lo tengo en coordenadas rectangulares? No queda más nada por agregar acá, ¿no? Vamos a ver lo que es el producto escalar. Van tomando nota, ¿no? Más o menos de lo que estamos hablando. Igual mucho por ahí no. Fíjense cómo lo definimos acá nosotros, al producto escalar. O sea, para determinar el producto escalar, algunos lo llaman el producto punto, ¿sí? Se pone un puntito grueso, así. O sea, es como fíjense que yo diferencio cuando multiplico escalares, porque las coordenadas del vector b sub x, u sub x, son números reales. Fíjense que utilizo un punto más chiquito y para hacer el producto entre vectores utilizo un punto más grueso. Eso traten de prestarle atención. Cuando ustedes aplican el producto vectorial, que se vea la diferencia, que es con vectores, ¿sí? Y no con escalares. ¿Está bien? Bueno, si yo hago el producto, o sea, tengo el vector u, que las coordenadas son u sub x, u sub y, y el vector b, que las coordenadas son b sub x, b sub y, el producto escalar entre esos dos vectores, ¿no? Es la coordenada x de un vector por la coordenada x del otro, más la coordenada y del vector por la coordenada y del otro. ¿Sí? Ahora, ¿a ustedes les parece que esto es igual a esto? Son dos formas de expresar lo mismo, ¿eh? Sí, es lo mismo. Y lo que vamos a hacer, vamos a aplicar el artilugio de los físicos, vamos a poner un sistema de coordenadas nuevos, ¿no? Donde, ¿no? Acá hay un determinado ángulo, un ángulo θ. En este nuevo sistema de coordenadas, si yo quiero expresar, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer las proyecciones. Si quiero expresar, por ejemplo, las coordenadas del vector u en función del módulo de u y el ángulo θ, a ver qué es lo que aparece acá en los textos, ¿no? Dice, además, si contamos con los vectores en forma polar, o sea, nosotros supongamos que tenemos estos vectores en forma polar. Lo que yo conozco es el módulo de u, el módulo de b y el ángulo θ, que es el que determinan. Entonces genero mi nuevo sistema de coordenadas, donde el eje X está justo posicionado sobre uno de los vectores, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles serían las coordenadas del vector U? A ver si ustedes están de acuerdo con esto. Mi vector U va a tener coordenadas módulo de U con respecto al eje X
y 0 con respecto al eje Y. ¿Les parece? ¿Se ve intuitivamente esto? Sí, sí. ¿Sí? Y mi vector B va a tener coordenadas módulo de B por coseno de tita para la coordenada X, que es lo que vimos recién, ¿se acuerdan? Módulo de B por seno de tita para la coordenada Y. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien que no entienda hasta ahí? Bueno, Ale, yo me perdí, Después lo miro. Sí, pero yo después lo miro de vuelta. lo voy a bueno, volver a ver dale. de vuelta porque si no Me te tengo perdí. que hacer atrasar un montón. Me quedé pensando en la piedra que cae y cómo cae, así que Bueno, mejor no. bueno, a ver, sigamos. Si yo hago el producto escalar con la definición que vimos acá, ¿no? Y utilizando estas coordenadas, ¿no? ¿No? Aplicamos la definición del producto escalar y utilizamos esas coordenadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me va a quedar? O sea, la coordenada x de u por la coordenada x de b, que es esto que está acá, más la coordenada x de u por la coordenada x de b, que es esto que está acá, que como está multiplicado por 0, esto se me va, y lo que me queda es lo que vimos recién. Es lo que vimos recién. Que el módulo de, el producto escalar entre dos vectores es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo, que es lo que vimos en el trabajo de la fuerza. Ahora, yo puedo usar cualquiera de las dos fórmulas. Puedo usar esta, si tengo, perdón, esto lo vamos a ver acá, si tengo coordenadas rectangulares, y puedo usar esta si tengo coordenadas polares. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un ejemplo. Volvemos a una última sesión. Por ejemplo, a ver si yo tengo los vectores u igual a 3, 4 y tengo el vector b igual a menos 2, 5, por ejemplo, ¿no? Queremos calcular el producto escalar entre esos dos vectores, sería el producto escalar, hacemos un puntito bien grueso para que se diferencie, entre u y b sería entre 3, 4 por menos 2, 5. ¿Sí? Y el resultado, o sea, sería, multiplico las primeras componentes, 3 por menos 2, y acá fíjense que el puntito es más finito porque es un producto entre escalares, ¿no? Más 4 por 5. Esto me va a dar 3 por menos 2, menos 6, más 4 por 5, 20. O sea que esto me da 14. O sea, el resultado, el producto escalar entre dos vectores, el resultado es un escalar. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso, porque si yo, por ejemplo, si bien el producto escalar es conmutativo, ¿no? Da lo mismo si yo hago u por b que b por u, no podemos decir que es asociativo, porque si yo tengo, por ejemplo, un vector u por un vector b, ya el segundo no le puedo poner un producto escalar, ¿se entiende? Porque si esto ya es un escalar, entonces el producto sería un escalar por un vector. La segunda multiplicación ya es una multiplicación entre escalar y vector. ¿Se entiende? En este caso. Esto no es igual a esto. Por ejemplo, si yo hago el vector u por p por w, así, porque esto va a ser un escalar, entonces el punto que utilizo acá es más chiquito, el producto de un vector por un escalar. Lo mismo acá.
Y obviamente tachamos esto porque no es igual. No es asociativo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Otra cosa que es práctico también, por ejemplo, si yo hago el producto de un vector u por sí mismo, ¿sí? El producto escalar entre un vector u por sí mismo, ¿sí? Yo dijimos que a esto lo puedo reemplazar, si lo vemos en forma polar, que es el módulo de u por el módulo de u por el coseno del ángulo θ. ¿Y cuánto vale el ángulo entre dos vectores que son el mismo? 0. 0. O sea que el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Entonces esto, u por u, es igual al módulo de u al cuadrado. En este caso se puede reemplazar por eso. ¿Sí? Y otra cosa, por ejemplo, si yo digo, habíamos visto las dos definiciones, ¿no? U por B, dijimos que era U sub X por B sub X más U sub I por B sub I, y además también vimos que U por B, o sea, producto escalar B, era el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo θ, ¿sí? Si yo igualo estas dos cosas, ¿no? Me queda que, por ejemplo, el módulo de U por el módulo de B por el coseno de θ es igual a U sub X, B sub X más U sub I, B sub I, ¿sí? Si despejamos el coseno, o sea, paso esto dividiendo para allá, me queda que el coseno de θ, o sea, el coseno del ángulo entre esos dos vectores va a ser U sub X, B sub X más U sub I, B sub I sobre los módulos. Y yo puedo calcular el ángulo entre dos vectores con esta fórmula. ¿Sí? Que también la podemos ver, o sea, podemos simplificarla de la siguiente forma. O sea, el coseno de θ es igual a el producto escalar entre u y b, o sea, de esta forma, sobre el producto entre los módulos. Bien. Vemos un ejemplo, por ejemplo. ¿Qué ángulo conforman estos dos vectores? ¿Sí? Voy a copiarlo en otra hoja. Acá, o sea, nosotros tenemos, vamos a copiar la fórmula de vuelta, coseno de θ es igual a u por b, o sea, producto escalar, sobre el producto de los módulos. ¿Sí? Este u por b, nosotros o sea, si u, vamos a usar los mismos vectores que recién, que eran 3, 4, y b, menos 2, 5. El producto entre u y b ya lo habíamos calculado, ¿no? Que era 14. Ahora vamos a calcular los módulos. El módulo de u es igual a 3 cuadrado más 5, pero más 4 cuadrado, todo raíz cuadrada. Eso me da 9 más 16, 25, raíz cuadrada de esto me da 5, ¿sí? El módulo de b va a ser el primer componente al cuadrado, o sea, menos 2, menos 2 cuadrado, más 5 cuadrado, raíz cuadrada. Bueno, este no me va a quedar algo muy lindo. Menos 2 cuadrado, 4, más 5 cuadrado, que es 25, 25 más 4, 29, raíz de 29.
Lamento, pero no pude hacer más. Entonces, el coseno, en este caso, el coseno de tita va a ser, esto que está acá arriba es 14 sobre 5 por raíz de 29. Que no hay mucho para simplificar acá. Si lo racionalizamos, multiplico por raíz de 29 de arriba a abajo, me queda 14 raíz de 29 sobre 5 por raíz de 29, pero 5 por 29 sería, empezamos, abrimos la calculadora, 145. Entonces, tita va a ser igual al arco coseno de 14 raíz de 29 sobre 145. ¿Sí? Y lo vamos a ver en la calculadora, cuánto da eso. Y después lo vamos a comprobar que, bueno, que en GeoGebra de lo mismo, ¿no? Bueno, tengo el arco coseno, shift coseno, de, vamos a poner la fracción 14 raíz de 29, dijimos, sobre 145. Y eso me da 58 grados 58 grados, 40 minutos, Que si, bueno, si lo dejamos así, porque en GeoGebra me va a dar esto, ¿no? O sea que tita es aproximadamente 58,671 grados. Esperen que... Bueno, vamos a GeoGebra. Abrimos un... Dale, GeoGebra. No. Bueno, vamos a ver. Un vector era el 3, 4. U igual a 3, 4. Y B igual a menos 2,5. Bueno, fíjense en por qué, por ejemplo, el GeoGebra clásico es práctico para poner vectores en la vista algebraica, pero eso no lo puedo hacer en el GeoGebra geometría, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a tener que determinar los 3 puntos, o sea, el origen. Esperen que este me parece que no lo... Sí, el 0, 0. El punto este y el punto este, y vamos a determinar el ángulo. El ángulo en sentido antihorario es para acá. Fíjense, 58,67. Era lo que calculamos recién. Magia. ¿Se entendió más o menos? Qué callados que están. Me asusta cuando están así tan callados. Y más Sí, se Poli. entendió. Poli y Tenemos que Janina que estén procesar todo. calladas. Que Poli y Janina estén calladas, eso es un mal augurio. Bueno, tenemos una semana para procesar toda la información, rever Sí, 5 desde veces ya. el video. Desde Sí, ya. sí. Y cuando lo Tengo una entendamos, no sea plan. nubecita. Tengo una nubecita en la cabeza alrededor. Bueno, a ver, en síntesis. Vamos a ver otro tipo de producto, que es lo que se llama el producto vectorial. Pero no lo vamos a ver en su totalidad, porque recién va a cobrar sentido
cuando veamos R3, ¿sí? Cuando estemos en R3. Pero alguna aplicación geométrica tiene para R2. Entonces vamos a ver, vamos a GeoGebra. Por última vez, creo. No. Producto vectorial. Bien, tengo dos vectores, U y B, ¿no? Y yo quiero, por ejemplo, si con esos dos vectores, si yo trazo los vectores que son equipolentes, ¿no? O sea, el equipolente al vector B lo trazo en el punto B, y el equipolente al vector U lo trazo en el punto C, lo que obtengo es un paralelogramo, ¿no? Si yo quisiese calcular el área de este paralelogramo, ¿cómo calculamos el área de un paralelogramo? Base por altura. Base por altura. Entonces, bueno, vamos a tener que determinar la altura. Que la altura va a ser este segmento H, que es perpendicular a la base, que en este caso va a ser mi vector U. ¿Sí? Ahora, como estamos hablando de lados de un paralelogramo, en vez de hablar de U, vamos a hablar en función del módulo de U y en función del módulo de B. Y vamos a tener, obviamente, un ángulo θ, porque si estamos hablando en función del módulo de U y del módulo del B, estamos hablando en coordenadas polares, ¿sí? Y tenemos un ángulo que es comprendido, que es el comprendido entre esos dos vectores. Ahora, ¿cómo calculo H? Bueno, si esto es un triángulo rectángulo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me queda? Una cosa así, ¿no? Lo que me queda es un triángulo rectángulo, donde esto es H, esto es θ, y este sería mi vector B, pero lo que voy a tener en cuenta es el módulo de B, porque esta sería la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo H en función de B? Bueno, tengo hipotenusa, cateto opuesto, el seno de θ es igual a H sobre el módulo de B. Si yo despejo H, me queda que H es igual a el módulo de B por el seno de θ. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular el área del paralelogramo, vamos a poner así, el área del paralelogramo, que es base por altura, la base es el módulo de U, ¿no? O sea, si este es mi vector U, la base va a ser el módulo de U por el módulo de B por el seno de θ, que esto es H, ¿no? Y esto es lo que se llama, vamos a ver en GeoGebra, producto vectorial, la definición es esta. Esto es lo que se llama el módulo del producto vectorial. ¿Por qué el módulo? Bueno, porque solamente vamos a conocer el módulo de lo que sería el producto vectorial entre dos vectores. Porque el producto vectorial entre dos vectores es otro vector, ¿sí? Pero es un vector que es perpendicular a estos dos. O sea que si es perpendicular a estos dos, necesitamos una tercera dimensión para poder verlo. Perdón, profe. Esa X que usó usted Producto entre medio de vectorial. los vectores, Es producto yo la vectorial. conocía como producto mixto, ¿puede ser? Sí, O en se usa el realidad, mismo símbolo, digamos. mira, por ejemplo, si vas al libro de Carvajal, ¿no? De complemento de trigonometría y geometría analítica y todo eso, creo que el producto vectorial lo define así, por ejemplo, U
y B. O sea, para Carvajal este es el producto vectorial, pero el producto escalar es la X esa. UXB es Claro, se usa para el el producto producto mixto escalar. también. Y puede ser que en algún otro libro se use para el producto mixto. No, para el producto mixto nosotros vamos a usar otra cosa, ¿sí? Bueno. Pero las notaciones más modernas son estas. O sea, este sería el producto vectorial. Está ¿Sí? bien. Que se lo llama, por ejemplo, al producto escalar se lo suele llamar producto punto, ¿sí? Y al producto vectorial se lo suele llamar producto cruz. Y después, bueno, está el producto mixto, que eso es R3, ¿no? O sea, por ahora no nos vamos a Sí. meter con eso. Pero como les dije, si yo quiero calcular el producto vectorial entre estos dos vectores, no el módulo, el producto vectorial, lo que me va a dar es un vector que está acá, que como nosotros estamos en 2 dimensiones no lo vemos. Por eso por ahora lo que utilizamos es el módulo, ¿sí? Y su interpretación geométrica sería, o sea, el módulo del producto vectorial entre dos vectores es el área del paralelogramo que me determinan esos dos vectores. ¿Sí? Y hasta ahí les quiero dar hoy, les iba a dar algunas cosas más, pero no, los estoy mareando, me parece. Hablé más que Janina y que Poli juntas, me parece. Así que, y que, valga la redundancia, están calladísimas. No, es algo Sí. No te quiero mucho por interrumpir. analizar. Son temas nuevos, sí, lo entiendo. Pero bueno, seguramente le quedaron ejercicios para hacer del práctico. Yo después me voy a poner a ver bien los que me enviaron, ¿sí?